a nuestro conversatorio de hoy, jueves 1 de junio, en la tarde-noche, en el cual vamos a hacer un análisis muy importante para la política actual del mundo, para lo que ocurre en el planeta y sobre todo para reflexionar en cuántas semejanzas podemos encontrar en esta situación con lo que ocurre y podría ocurrir en Colombia. Señor Erdogan, un autócrata, un hombre muy hábil para manipular y una persona sin escrúpulos para tomar decisiones trascendentales, si es del caso, utilizando la violencia a la vez que se pone la religión por delante. Es un caso bien interesante de análisis, de conocimiento de la geopolítica, la política mundial y la forma como nos estamos comportando en esta época del mundo. Ya lo hemos dicho aquí varias veces en estos espacios, que en los escenarios internacionales de análisis político, gobernanza y gobierno, se está cuestionando muchísimo por qué los autócratas toman tanta fuerza y los pueblos se están acostumbrando, o es que venían acostumbrados, o es que alguna holgura o solución económica que están dando facilita que se mantengan, o definitivamente la nueva época es esa, se están agotando en algunos escenarios los métodos que la democracia que más promueve Europa y Estados Unidos se fortalezca y podría estar entrando el mundo en un rol en el que los gobiernos dictatoriales o populistas o autócratas toman fuerza. Y si miramos un poco Latinoamérica, esa es como la tendencia, ¿no? Todo populista que sale, el señor Bukele está desfasado completamente en el respeto a los derechos humanos, a la misma democracia, y prácticamente controla lo que les fascina a todos, ¿no? Incidencia en el Congreso, incidencia en la colocación de los diplomáticos, que pues naturalmente es una rama o una subrama de la rama ejecutiva, pero que debería tener una cualificación y no la manejan es con otros propósitos para extender su visión exterior a otros países del mundo y desde luego controlar la justicia por medio de prebendas para los magistrados. Vemos en Guatemala están próximos a una elección y hay hasta candidatos presos, periódicos cerrados, y esto es lo normal en todos estos países dictatoriales como Turquía, Rusia, China, Corea, etcétera. Entonces, allá donde queremos llegar en ese análisis con todo lo que vamos a describir hoy, al llegar al momento de las intervenciones, queremos pues no extendernos en más de lo que no dijo o sí dijo el expositor respecto a la historia, sino con los pocos argumentos que podamos hoy dar, escucharlos a ustedes reflexionar y entre todos tomar nota y formarnos unos conceptos más amplios para tratar de entender y de ubicarnos en qué anda el planeta. Entonces, como les decíamos, el tema de hoy es por qué el señor ganó las elecciones en Turquía, cómo las ganó y cómo en muchos medios estaban tan equivocados los periodistas o los analistas políticos que daban por seguro la derrota de él. Nos contamos dentro de los pocos que dimos la opinión en diversos medios que no, este señor seguía y se acertó. Y ya vamos a ver por qué. Bueno, entonces comencemos por ver qué es lo primero que se está gestando tanto en Rusia como tal vez ustedes vieron la entrevista de ayer de la D-News, en la que hablamos de lo que está ocurriendo en los Balcanes y lo que quiere hacer Turquía. Básicamente esos tres. Hay otros que tienen las mismas intenciones, pero esos tres están empeñados en lo mismo. Es en la reconstrucción de antiguos imperios, de antiguos bloques fuertes. El señor Putin no lo ha ocultado. Él dice que la peor desgracia que le pudo haber pasado a Rusia fue la desarticulación de la Unión Soviética y que eso hay que reconstruirlo a como de lugar, comenzando porque Ucrania no es ningún país independiente. Ucrania es parte de Rusia. La antigua Yugoslavia, que se desmembró
después de la guerra de los Balcanes en los años 80 y pico y 90, están en la misma Serbia, que ha sido el país más poderoso o el estado más poderoso de esa región, está insistiendo que hay que reconstruir una federación yugoslava y Rusia le está metiendo dinero y le está metiendo apoyos. Es más, hay serbios que están combatiendo en la guerra en Ucrania y es de larga data esa relación, porque es que tanto serbios como rusos son eslavos, entonces tienen una identidad histórica, una identidad étnica y una relación compleja. Pero lo que vamos a ver, lo que estamos viendo aquí en este mapa es el tercer actor, que es el antiguo imperio turco otomano, o el antiguo imperio otomano, que se conoce más con esa palabra. Eso tiene un montón de historia que si nos ponemos a hablar aquí se nos va la hora y no lo concretamos, pero digamos que el punto de quiebre para crecer este movimiento, este imperio, es cuando cae Constantinopla, que es esta ciudad que vemos aquí, que está al occidente del Mar Negro, sobre los dos famosos estrechos que unen el Mar Negro con el Mediterráneo y pasan por el Mar Egeo y los demás mares que hay pequeños internos. La caída de Constantinopla en 1453, cuando finalmente los musulmanes derrotan a los cristianos que habían tenido el imperio de Occidente, o sea, el imperio romano de Occidente. O sea, el imperio romano se desarticula en Roma, pierde toda su lustre, su vigor, y se fortalece al oriente. Sufre varias invasiones, entre otras las de Gengis Khan, pero sobrevive. Y en el año 53, 1453, definitivamente los moros, como decían en España, a todos los que fueran musulmanes, los derrotan y conquistan progresivamente, como vemos aquí, a los Balcanes, se extienden al norte de África, toman todo Egipto y dominan gran parte de lo que era o de lo que es la península arábiga. Y vemos que tenían unas tribus que eran vasallas en Dagestán, sobre el mar Caspio, en Georgia, que fue una república soviética después, en Azerbaiyán, que fue república soviética, y que en este momento tiene una relación compleja con Turquía, porque está en una disputa grande de la región de Nagorno-Karabaj con los armenios, de los cuales hay una historia larga también, frente a Turquía. Entonces, en síntesis, era un imperio muy grande, muy poderoso, muy fuerte, y hacía parte de lo que llamaron los tres imperios centrales: el imperio austrohúngaro, el imperio alemán y el imperio otomano. En la Primera Guerra Mundial todos sabemos que fueron derrotados los tres y que de esa manera quedó Turquía convertido a un país, y apareció un caballero que llamó Kemal Atatürk, un gran militar, un hombre muy nacionalista, que le dio una visión a sostener, por lo menos después de esta derrota tan humillante que tuvieron de haber perdido todo este territorio, todo eso lo perdieron, de que lo que quedaba en Turquía mantuviera la unidad nacional y la fuerza, y comenzó a desarrollar un pensamiento de que todo lo que estuviera al occidente de Turquía debía regresar bajo su control. Tuvieron guerra con Grecia, ocuparon la mitad de Creta, de Chipre, perdón, que en Chipre no lo han desocupado, y eso ya se quedaron ellos, los turcos, que en eso. Y aquí hay una cantidad de islas entre Grecia y Turquía que tienen su historia larga. Entonces, Turquía crece en ese sentido con un sentimiento muy nacional, muy nacionalista, y todos los que seguían al señor Kemal Atatürk lo llaman los kemalistas. Entonces son conceptos que vamos fijando, los kemalistas. Y este es el nuevo mapa de lo que fue antiguamente el Imperio Turco y lo que queda de Turquía. Tiene una característica, que es un país que tiene una muelita de Estambul al occidente hasta el río Maritsa y los límites con Bulgaria, que es turco, y el resto es europeo, y el resto del oriente, de todo está en el estrecho de Bósforo y el estrecho de Dardanelos hacia el oriente, ya es Asia.
y tiene por el norte el Mar Negro, por el sur Mar Mediterráneo, en el centro, entre Bósforo y los Dardanelos, está el Mar de Marmata o Marmara, muy famoso por los recursos que tiene adentro. Y Turquía, como lo vemos, es un país generosamente rico en recursos naturales, porque está cerca de las zonas desérticas, está cerca de las zonas minerales y está cerca de las zonas agrícolas. Y el clima sí tiene las estaciones, claro, que es un estado medio, pero no son tan fuertes las estaciones. Tiene 85 millones de almas, de ciudadanos, tiene varias religiones y desde que Atatürk tomó el poder se ha mantenido con una tendencia laica. Laica quiere decir que los extremistas islámicos han tratado de mantener un poco de normas, pero no han podido porque en el Congreso son derrotados. Y tiene un problemita, es que al oriente tiene parte de la región kurda, y ya la hemos mencionado varias veces, es una zona que le expoliaron a la nación kurda y la repartieron en 5 estados, fundamentalmente Armenia, Irán, Turquía, Siria, en la cual hay un problema que es latente, porque los kurdos quieren Estado, pero si las Naciones Unidas y las potencias le reconocerían Estado, inmediatamente se iba a declararle la guerra a Turquía, declararle la guerra a Siria, declararle la guerra a Irak y a Irán y a Armenia. Y pues ese riesgo no lo va a correr nadie en las Naciones Unidas. Pero los kurdos no pierden la esperanza de que den, aunque sea una autonomía. Irak, producto de la guerra de Saddam Hussein, les dio autonomía y resulta que la zona más rica petrolera de Irak está en la zona kurda. Entonces, por eso, cuando creció ISIS, el Estado Islámico, fue tan salvaje y tan destructivo contra los kurdos, porque los odian a muerte, ya que ellos son musulmanes la mayoría, pero no musulmanes extremistas. Y además porque ahí está el recurso, el dinero. Turquía jugó una doble moral, le dio espacio a los yihadistas de ISIS para que entraran y salieran de Turquía y afectaran a la región kurda de Siria y de Irak. Y por su parte, el señor Erdogan declaró terroristas a los kurdos y miraba para otro lado con la gente de ISIS y los extremistas. Entonces vemos que es un entorno que se va volviendo complejo. Pero volvemos al mapa, entonces tiene una muelita en Europa, muy pequeña, que limita con Grecia y Bulgaria, y con el Mar Negro, con el Mar de Marmata o Marmara, y con el Estrecho de los Dardanelos saliendo al océano, al Mar Mediterráneo. Quedó también con límites por el sur con Siria, por el suroriente con Irak, por el oriente con Irán, por el oriente con Armenia, con el cual tienen un problema bastante complejo de unas deudas históricas, y con Georgia, que es del Bajo Cáucaso, que era una república soviética, quedó limitando al nororiente. Ahora, esta foto del Hagia Sofía es la de la catedral más grande que tuvo el catolicismo o el cristianismo, no el catolicismo, no el cristianismo, en la era del Imperio Romano. Duró casi 1000 años en poder de los cristianos, fundamentalmente de los cristianos ortodoxos, y con la derrota de los cristianos, o del catolicismo y el cristianismo en general, en 1453 fue invadida y convertida en una mezquita. La señora Oriana Falachi documentó una historia muy larga de lo que pasó con los genízaros, la invasión, y es aterrador lo que ella relata en su libro de la verdad de cómo fue el dominio de los musulmanes sobre los cristianos y cómo expoliaron algunas riquezas de los cristianos y cómo se impusieron a la brava. Pero bueno, esa es historia. Lo cierto es que los musulmanes toman como referente para el poder del Imperio Otomano el Hagia Sofía. O sea, así como la mezquita de la Meca es el epicentro de los musulmanes en el sur, en la península arábiga,
esta se convirtió en el epicentro en el norte. Y además de pues, la belleza que tiene, porque es espectacular su belleza, su arquitectura y su ornamentación interna, entonces la dejaron como el centro de atracción, pero en 1930 los kemalistas deciden que en lugar de que sea un culto a la religión musulmana extremista que está cogiendo fuerza, más bien que la conviertan en un museo y tienen cabida las tres religiones. Y es un museo dentro de un sitio que fue mezquita hasta ese momento y, y queda abierto al público y al mundo y entonces los turistas extranjeros pueden entrar. Pues este señor Erdogan, una de las medidas que tomó para hacer populismo es para revolverle ese espíritu nacionalista y extremista que se va formando alrededor de la religión musulmana cada vez que se adentran más, la ha revivido nuevamente como mezquita y le dio por ir a rezar allá eh, para su reelección y para pedirle a Dios que lo proteja y encomendándole al pueblo turco. Nos parece que el señor de fundamentalista musulmán tiene muy poco, sin embargo de dientes para afuera maneja muy bien el discurso. Él nunca lo veremos ni con esas vestimentas musulmanas tradicionales, ni con comportamientos similares de agacharse a rezarle a Alá, y eso nunca se le ha visto. Pero él muy hábil sabe que dentro de la comunidad turca hay unos sectores muy conservadores y de mujeres inclusive que reclaman que las dejen usar el velo. Fíjense ustedes, cuando el mundo entero está pidiendo que las mujeres no usen velo, en Turquía hay sectores importantes de la sociedad femenina que quieren y piden y hacen manifestaciones y exigen que las dejen usar el velo. Y es una cosa que parece anta, como antagónica con la realidad del mundo. Es que en Turquía hay una ley que dice que no se permite que las mujeres usen velo para ir a las universidades y y a los sitios públicos. O sea que la mujer no tiene por qué estar tapando de la cara ni ocultándose. Y este señor lo que hizo fue flexibilizar la ley para que sí puedan ir de esa manera. O sea, mientras en los países como Arabia Saudita, como Irak, como Irán, hay lucha por eso en Afganistán y el mundo tiene los ojos sobre esos países porque cometen esas acciones contra la mujer. Las mujeres turcas, no todas, sino unos sectores de las mujeres turcas hacen manifestación, es para que las dejen estar con la cara tapada y usando burkas y todas esas cosas. Increíble. Entonces este señor, como sabe que son segmentos grandes de población que reclaman eso, él dijo que flexibilizó esas leyes, revivió el Hagia Sofía como el epicentro del Islam, sacó todo lo que era museo, inclusive hay fotos donde cosas muy bonitas de la cultura cristiana que estaban o que están pintadas en las paredes que no se pueden remover, él ordenó que las quitaran. Entonces, es complejo eso. Aquí lo vemos. ¿Quién es este señor? Para que nos identifiquemos y sepamos qué es lo que sucede con él. Este señor es un hombre de familia de clase baja, no es de familia pudiente. El papá era operador de un ferry que unía un extremo con otro de Turquía durante muchos años, un obrero. Y él comenzó su carrera política o su carrera académica estudiando en una madraza de esas para ser clérigo musulmán. O sea, ya tiene ese fenómeno de combinar política con religión que es tan peligroso, porque se vuelven fundamentalistas. Pero no terminó la carrera en la madraza. Madraza es como decir el seminario para los cristianos. Y se dedicó a la política. Muy pronto se hizo alcalde de Turquía, pero como Turquía en la época kemalista, o sea, los herederos de Kemal Atatürk, insistían en la laicidad y no extremismos religiosos. Entonces, él estando allí, procedió a utilizar los mensajes
de alcalde nada menos que de Estambul, de esa ciudad. O sea, sin lugar a dudas es un hombre capaz, es un hombre inteligente, es un hombre muy hábil para manejar los aspectos políticos. Y estando ahí, entonces le dio por echar discursos ya de esos extremistas de invitar a la acción de la yihad y esas cosas. Entonces lo destituyeron y lo condenaron a 10 años de cárcel, pero como sus partidarios tenían cierto eh, poder y amplitud, lograron que a los 4 meses lo sacaban de la cárcel y y le que el Tribunal Superior le quitara la pena. Mejor dicho, quedó libre de todo pecado. Muy pronto regresó a la política y cuando el partido de él ganó las elecciones para ocupar el cargo de primer ministro, que es o era lo que Kemal Atatürk había creado para la nueva República Turca y que contaba con el aval de Estados Unidos y de Europa y de Occidente. Además, porque con los problemas de la Guerra Fría, a Turquía la habían aceptado en la OTAN, no porque les conviniera un país tan complejo y tan diverso, sino por la ubicación geoestratégica y la relación con Rusia. Es que la relación de Turquía y Rusia, eso es para hablar y hablar de guerras y problemas y dificultades. Y durante la Guerra Fría no podía permitir eh, Estados Unidos ni Europa que la Unión Soviética se fuera a apropiar de Turquía, porque si ya lo tenía ahí cerquita en el Cáucaso y en los límites del Mar Negro, ya le estaba armando problemas. ¿Qué tal Turquía en poder de Rusia? Pues se extiende por todo el Mediterráneo y termina dominando todo el África y la península arábiga y el Golfo Pérsico, que es lo que en ningún momento le convenía a Estados Unidos. O sea, la posición geoestratégica de Turquía era importante y se mantuvo desde esa época y por eso entró a la OTAN. Entonces este hombre que es tan hábil para manipular vio ese requisito como lo han manejado los demás sus antecesores y ella le dio un enfoque mucho más oportunista de nacionalismo y pensando a largo plazo, igual que Putin, en reconstruir todo el imperio turco, que es el sueño del imperio otomano, está trabajando con la cuestión religiosa, la cuestión histórica y la falta de escrúpulos para tomar decisiones violentas. Entonces ahora miremos algunos antecedentes. Ya nos queda muy claro que con imperio o sin imperio otomano, la mentalidad turca es autocrática, que cuando Atatürk subió al poder, pone un tipo de gobierno de primer ministro y el presidente es distinto, pero el que tiene el poder y es el jefe de Estado es el primer ministro. El presidente representa unos aspectos, no todos, porque se sobreentiende que el primer ministro representa la mayoría y el presidente lo eligen ellos allá con unas funciones muy concretas. No es como en la democracia presidencial, el presidente es el que tiene todo el control de la parte ejecutiva y el Congreso, la legislativa, no, allí es diferente. En el año 2016 hay un fallido golpe de Estado contra él. ¿Por qué? Porque resulta que este señor gana la elección como primer ministro en el año 2003. Ejerce del 2004 al 2009 y la Constitución turca contempla que el primer ministro puede repetir en una elección. Entonces se lanza nuevamente y desde 2009 al 2014 se le acaba el gobierno. Entonces cuando él ve que se le va a acabar el gobierno en el 2014, promueve un cambio constitucional a que Turquía pase de ser un país donde el poder lo tiene el primer ministro para que lo tenga igual que en Occidente el presidente y obviamente él es el candidato para ser presidente y logra hacer ese cambio y mete un par de micos, parece que lo hubieran asesorado Roy Barreras y ética, y dice lo siguiente, que el presidente puede ser reelegido una vez, o sea, puede ejercer 2 periodos, pero, ahí viene el mico que mete, que si antes de terminar
el segundo periodo, se presenta una ley al Congreso o una propuesta al Congreso de que ese señor que está en el poder y ya cumplió los 2 periodos puede participar en una nueva elección y el Congreso lo avala. O sea, uno ya comienza a ver que hay mermelada y hay corrupción, porque no es lógico, si ya cumplió 2 periodos y lo que dice la Constitución, debe irse. No, el señor la montó de esa manera y le cuadró. Entonces, algunos opositores descubrieron cuál era la jugada de él, porque de una vez anticipó que como ese era su primer periodo, entonces que tan pronto lo reeligieran, o mejor, que ese periodo era el periodo 0, que tan pronto lo reeligieran comenzaba con el periodo 1 y tendría derecho en el 2023 volverse a lanzar. O sea que lo que pasaba entre el 14 y el 18, 19, no sumaba porque era el proceso de cambio. O sea, parecía que lo asesoraban Roy Barreras y el fast track de Santos, con las mismas vivezas y trampas y jugadas. Pues lo cierto es que lo logró. Lo logró y por eso se acaba de reelegir. Entonces en el 2014, en 2016, cuando le descubren esa trama, cuando le descubren esa jugada oscura de autometerse ahí, de manipular la elección, le intentan dar golpe de Estado y es cuando este caballero demuestra que los escrúpulos es lo que menos existen con él. Eso fue más o menos como el 16, 17 de julio de 2016. Fue salvaje, salvaje. En una sola tarde murieron como 300 personas, a tiros, destruidas, asesinadas, y sacó, igual que los dictadores, sus armas de todos los dictadores, sus masas que utiliza, que las tienen aleccionadas, y esa gente atacando a los mismos turcos, y de remate, para demostrar que él luchaba contra el terrorismo, mandó bombardear campamentos civiles de kurdos y comenzó a decirle a Turquía que a él no le gusta Bashar al-Assad, que él se va a tomar el norte, Turquía no a Siria, que a él no le gusta el gobierno de Bashar al-Assad y que el norte de Siria es más turco que sirio. Y Siria en semejante guerra y que ha estado más en ese momento, ¿qué le iba a responder si el señor Bashar al-Assad tenía el agua al cuello? Entonces, Irán por eso intervino más rápido y ya vienen todos los intereses entre chiitas y sunitas que son tema para otro conversatorio. Lo cierto es que el golpe de Estado falló y el ideólogo, el cerebro de ese golpe de Estado es un clérigo musulmán que pidió asilo en Estados Unidos. Y este tipo, como él tiene el poder, él sabe que tiene el arma más poderosa, que es la ubicación geoestratégica y la relación con Rusia, entonces inmediatamente les jugó, como dicen los muchachos de ahora, los llevó en la doble. Y les dijo, ustedes los Estados Unidos son los que están promoviendo este golpe de Estado. Entonces, perteneciendo a la OTAN, que ya tiene unos compromisos grandes, ya lo explicamos por qué, siguió haciendo negocios con Rusia. Y, por ejemplo, para esa época Rusia invadió o había invadido a Crimea y él terminó diciendo que eso era normal, eso no tenía problema, porque él sueña con invadir otro poco de estados y lo que quiere es tener un sátrapa como Putin de socio. O sea que para él prácticamente pertenecer a la OTAN es un mal necesario hasta cuando Rusia llegara a crecer. Entonces estamos hablando de tú a tú y somos dos imperios poderosos. Y él le pasa como todos los dictadores, piensa que no se va a morir, que no va a envejecer. Ya tiene 69 años. Y en estos ires y venires de todas estas maniobras que ha hecho, lleva 20 años en el poder, manejando. Luego vino, después de eso, entre la pandemia y ese fallido golpe de Estado, tal vez ustedes recuerdan el escándalo más grave que hubo, es que en la embajada de Turquía, de Arabia Saudita en Turquía, secuestraron a un periodista, los servicios de inteligencia eh, sauditas lo descuartizaron en la misma embajada y lo desaparecieron. Y todo tuvo el visto bueno de él. O sea, es una persona que lo que le convenga, porque a cambio
príncipe saudita le prometió que iba a inyectar la banca turca con 5.000 millones de dólares en ese momento. No hay problema, hágale que nosotros miramos para otro lado. Ese es ese personaje, frío, calculador y sin miedo. Entonces luego vino la pandemia que afectó a todo el mundo y Turquía no fue la excepción. Pero como si fuera sencillo, si no fuera sencillo, pues hubo una crisis económica que está viviendo el mundo entero, una contracción grande debido a la pandemia, y Turquía la ha sufrido al punto que la devaluación de la moneda turca ha llegado al 80% y la inflación también. En el 2022 la inflación llegó al 80%. Entonces él la ha manejado con mano dura y con decisiones populistas. Igual que hizo Chávez, igual que propone Petro, saca de los activos, se metió en distintos fondos, en reservas federales, ha recogido dineros que Turquía tenía en el exterior en reservas internacionales y ha distribuido dinero a manos rotas para mantener a la gente de su lado. Y claro, como la gente no entiende de los flujos económicos, ni la macroeconomía, ni los problemas internacionales, con tal de que él los mantenga bien, él es el papá, él es el Dios. Tuvieron una desgracia grandísima, el terremoto que hubo en febrero del 2023, que él fue muy cuestionado porque se demoró para actuar, porque era una región donde electoralmente no le había ido bien las veces anteriores, entonces les cobró cuentas, finalmente actuó ante la presión internacional y se creía. Por eso muchos analistas decían que perdería las elecciones, pero no pasó nada, ganó. Y ha utilizado la guerra civil siria para mil cosas. Es que es una persona que tiene una mentalidad perversa. Él utiliza lo que sea con tal de sacar ventajas. Recordemos que con ocasión de la guerra civil en Siria, también, o de la primavera árabe, ser más amplios en el contexto, hubo unos flujos migratorios impresionantes desde el oriente del África, desde el norte de África, desde el Oriente Medio, desde Yemen, que también hubo guerra civil allá, y hay todavía, buscando salir a Europa a vivir esa gente mejor y conseguir un puesto así sea lavando baños, pero les va mejor porque garantizan por lo menos la comida diaria para sus familiares, su núcleo familiar. Entonces, este señor comenzó a manipular a Europa y comenzó a retener esos inmigrantes. Y ya ustedes se imaginan la cantidad de barbaridades que cometió la fuerza de seguridad turca, que además son muy corruptos, contra todas esas personas. Entonces él presionó a Europa y le puso una cuota altísima a la Unión Europea, perteneciendo él a la OTAN y teniendo intereses económicos en Europa, no le importó. Los extorsionó de frente y les puso una elevadísima cuota en euros sin permitir que viniera una entidad europea a supervisar lo que pasaba con los migrantes que se concentraban ahí, todos refugiados, y se encargaba de devolverlos él, pero pues el proyecto que presentó Europa no era que los devolvieran como devolviendo animales en un vagón de regreso, sino con un procedimiento de documentarlos, saber quiénes son, tener el caso para posteriormente estudiar los casos de asilo de los que fueran más reales, verificar quiénes tenían problemas por persecución política. No, este tipo lo único que le importaba era que le llegaran euros para sus arcas y cometió muchas barbaridades. Hubo hasta gente desaparecida y personas de esas que salieron por allá de esos países del oriente de África, que ni hablaban turco, ni hablaban árabe, ni hablaban. Entonces quedaban a expensas de los traductores y no se sabía ni cómo se llamaba, sin documentos, personas que salieron en situaciones complejas. Y en Turquía simplemente aquí no pasa nada y evitó por la fuerza. Entonces le cobró ese favor a Europa muy caro, pero ya sabemos que había un interés muy fuerte económico ahí detrás de eso. Bueno, ahora pasemos, que tiene una doble moral frente a Rusia, ya lo dijimos. Pasemos a ver ahora qué hizo para triunfar. Es una larga lista de cosas que nos debe poner a pensar, porque el señor Petro no está lejos de hacer algunas, no todas, pero sí muchas de estas,
y en eso queremos reflexionar. Primero, creó una militancia obediente y fanática. Y eso lo hemos repetido aquí, para que un partido, un proyecto político, sea bueno o malo, tenga fuerza, hay que crear militancia. Y a la militancia hay que darle contenido. Pues estas personas dictatoriales crean esa militancia, es obediente y fanática, al punto que la gente termina diciendo que es que ellos son necesarios y no hay otro, es el único. En segunda medida, estimuló el conservatismo islámico. Ya vimos el caso de que las mujeres antes reclamaban que por qué no les dejaba usar el velo y el favor. Él dijo que él les hacía el favor de flexibilizar esa ley para que pudieran andar así. Lo que no logró fue imponerlo, pero ya pueden andar así y lo dice papá Erdogan, entonces hagamos lo que eso es permitido y antes lo necesario. Y forjó una serie de sentimientos nacionalistas con un montón de trabajos psicológicos que los ha venido construyendo alrededor de la cultura. Entonces, muy hábil, contrató arqueólogos para que comiencen a hacer excavaciones y ya se metió que si los hititas estuvieron en Turquía, entonces que no solamente las universidades europeas y estadounidenses vayan allá, sino que Turquía debe tener, lo cual no es malo, pero es que él no lo hace porque Turquía tenga la posición, eso no le importa, es lo que le importa es generar, exacerbar los ánimos, generar ese conflicto y aparentar de que él es el defensor de la verdadera Turquía. ¿Qué más hizo? Activó una cantidad de museos que estaban eh, funcionando, pero no tenían la trascendencia, pero no con la orientación que traían durante la era kemalista de ser abiertos, ¿no? El museo tiene la explicación, no. El enfoque ahora es permanente. Esto es Turquía y Turquía tiene que volver a ser el imperio turco porque bla, 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 bla. Esto tiene una extensión, somos de una. O sea, el mismo discurso del señor Putin, pero presentado de otra manera. El mismo discurso de Chávez cuando decía que había que unir a Colombia, Venezuela y Ecuador. ¿Ya? Es que se parece. El mismo discurso de López Obrador cuando dice que tiene que ser una sola masa, Centroamérica y México, porque eso fue así. Y entonces vemos que cada uno lo maneja a su manera, pero el discurso es de cooptar territorio y comunidades. ¿Qué hizo también? Manipuló la situación de la OTAN y nos consta con el problema de Finlandia y Suecia. Con Finlandia no tuvo tanta traba, pero a Suecia la tiene eh, en un rincón. Resulta que muchas de las personas que han sido perseguidas en Turquía, que las persiguen para matarlas, han pedido asilo político en Europa, particularmente en Suecia. Entonces son personas que ya son ciudadanos suecos, que tienen hijos suecos, que tienen inversiones en Suecia, que han desarrollado economía y echaron raíces en Suecia, eh, pero están en las listas del sistema de inteligencia de Turquía, que es salvaje, como de todos los dictadores, y aparecen como terroristas. Entonces él les dice, si Suecia quiere entrar a la OTAN, para que yo dé mi voto como Turquía, tienen que entregarme a estos terroristas, y les di la lista de un montón de ciudadanos suecos que tienen casados con suecas, que tienen hijos, que viven allá, que tienen propiedades. ¿Y Suecia cómo va a hacer eso? Entonces él está extorsionando. No lo dice de frente, pero se sobreentiende que por debajo de la mesa en las conversaciones está pidiendo toneladas de dinero para poderle firmar. El problema es que para admitir un nuevo socio en la OTAN, tiene que tener los votos de todos los que ya pertenecen. No es decisión por mayoría, es unánime. Con un solo país que diga que no, puede que los otros 32 digan que sí, pero ese no le da. Entonces él está manipulando eso y con eso también juega con Rusia y le dice, mire, es que yo le estoy ayudando aquí, pero deme esto, deme lo otro. Entonces a Rusia le ponen un montón de sanciones económicas y le prohíben a muchos países comerciar, porque si no los castigan a ellos. Pero como él sabe que tiene el as bajo la manga de la seguridad, entonces se convirtió en el centro de abastecimiento de Rusia y todo comerciante en la guerra gana. Entonces lo que valía $1 él lo cobra 1,20 y ya está ganando 20 centavos por cada dólar que se mueva. Y entonces Rusia, ante la necesidad que tiene de las sanciones económicas, le compra todo lo que le vende Turquía. Entonces esa doble moral es gravísima y pone en vilo muchas circunstancias. De remate, el señor
tiene un problema con Armenia, que ese problema lo tienen los turcos, que al final de la Primera Guerra Mundial asesinaron una cantidad grandísima de armenios porque no estaban, eran del Imperio Otomano, pero no estuvieron apoyando al imperio en la Primera Guerra. Y una historia larga, eso le meten religión, política, etnias, cuanta cosa. Y cuando se armó, o se armó, no, se revivió el problema de Nagorno-Karabaj entre Azerbaiyán y Armenia. Entonces él no dudó un minuto en enviar tropas a que combatan a favor de los azeríes contra los armenios, porque para él, para los turcos extremistas, Armenia es un país enemigo de Turquía. Y Rusia inmediatamente metió la mano y apoyó a Armenia. Entonces ahí tiene un punto como de altibajos y disloques en su geopolítica internacional, que son los fenómenos que toca estar estudiando para estar actualizados y comprender lo que pasa. ¿Qué más hizo el señor? Resulta que cae el Imperio Otomano y quedan las élites, o sea, los que han tenido el poder, los militares, los políticos, los dirigentes culturales, las familias de los que fueron élite. Entonces el señor sube al poder y va haciendo, como hacen todos los dictadores con lo que no le sirve, va haciendo a un lado, igual que Hitler, igual que Mussolini, igual que Chávez, igual que Correa, van haciendo a un lado esas personas y van nombrando sus propios élites, sus propios grupos, que es lo que está haciendo Petro. Es igual. Y los va alejando. Entonces creó unos nichos populistas con los cuales ha tenido como un mecanismo de difusión de que lo que pasa es esto, lo otro, pero es que están atacando a Turquía. Si me dicen a mí que hago mal algo, no es conmigo, no. Yo soy Erdogan, soy el que ustedes me necesitaban en este momento, pero el problema es que atacan a Turquía. Y con ese mensaje está dando la vuelta al asunto. Ya lo dijimos, aprovechó la guerra civil siria para voltearla y venderle a los turcos la necesidad. Primero que los kurdos, el país del Kurdistán, eso es lo peor que hay sobre el planeta, y ahí es que desaparecerlos porque todos son terroristas. Y esa doctrina del miedo vendida al pueblo turco, entonces hay turcos que son como cualquier parte del mundo, gente que no le importa la política, que no lo único que quiere es vivir y pasar el día a día y conseguirlo de su alimentación, pero si por los medios de comunicación y en los discursos del alcalde, del gobernador, y le están diciendo que los kurdos es la peor peste que ha caído sobre el planeta y se lo repiten todos los días, pues termina convencido que los kurdos son una peste a la que hay que desaparecer porque son lo peor que hay. Y como los kurdos tienen un grupo que se llama el partido, la Peshmerga, la PPK, que es enemiga del sistema turco, porque ellos dicen, Turquía está ocupando nuestro territorio, entonces han tenido guerrillas. Entonces Estados Unidos y Europa, para tener tranquila a Turquía y mantenerla en la OTAN, que no se vaya a unir con Rusia, les ha permitido que se considere como grupo terrorista la Peshmerga. Entonces este señor aprovecha la guerra civil en Siria, son límites, y los kurdos se mueven en Siria, Armenia, Irak, Irán. Entonces aprovecha para perseguirlos y darles con todo, y se ha metido hasta Siria y los ha bombardeado. Son muchos los sirios que han muerto en bombardeos por parte de la Fuerza Aérea Turca. Y siempre sale y dice, estamos acabando los terroristas. Entonces al pueblo turco le vende la idea que es un salvador porque está acabando con el Satán, con el enemigo. Bueno, la migración buena y mala ya lo explicamos. Eso ha recibido lo que sea. Con tal de hacer dinero y de hacerle daño a Siria y al que sea, él no tiene escrúpulos. Y tiene una habilidad importante para manipular los medios de comunicación y ha ido cerrando medios. Ya es escaso el medio de comunicación que no es progobiernista en Turquía. Y a cada rato publican ahí periodistas y personas que son sometidas a mazmorras y a torturas, y con esa mentalidad de musulmana extremista y otomana, pues eso es normal que ocurra allá y no pasa nada. ¿Qué más hizo? Le metió al pueblo turco la idea de que hay un imaginario cultural de que Turquía tiene que ser un imperio. No es simplemente que Turquía sea grande y que sea grande, no. Es que si Turquía controló desde el norte del Mediterráneo hasta el sur de la península arábiga, ¿por qué no lo puede volver a hacer
Si es que somos musulmanes, y ahí es donde está el juego de él. Él es musulmán, sí, y estudió y se formó en la madraza, pero él no es practicante de esos extremistas, ni usa la barba, ni turbante, ni nada, sino maneja ese lenguaje. Y entonces les vende la idea es que lo nuestro, que lo que hizo el Imperio Otomano, no es simplemente una militancia religiosa y una militancia política, es un contexto geográfico, humano, político, económico y social. ¿Y qué dice Putin? ¿No dice lo mismo? Es que Rusia no es esa Rusia, sino que es la gran madre Rusia. ¿Y qué está diciendo el señor de Serbia desde siempre? ¿No? Es que Herzegovina, Bosnia, Montenegro, Macedonia, Kosovo, son una sola unidad que debe estar gobernada por serbios, porque es que nosotros somos la raza superior y somos los que hemos gobernado toda la vida. O sea, es un mensaje que está cogiendo fuerza y que hay que analizarlo geopolíticamente mucho más allá de lo que pasa, porque eso lo que hace es estimular a los dictadorcitos tropicales y es que Bukele lo ha dicho, que la solución para Centroamérica es coger todo el triángulo norte, o sea, Honduras, Guatemala y El Salvador, y meterlo en un solo paquete. Y el señor López Obrador, que dice que yo no quiero reelección, pero sí quiero, también dice lo mismo. Es que México, Centroamérica son una sola entidad territorial y cultural. Y Chávez decía, no, Maduro no, porque es que Maduro sí no le alcanza las neuronas para entender que es un imperio de ese nivel, pero Chávez sí lo decía y los que andaban con él y andaban en esa. Lo otro que ha hecho es islamizar, ya lo hemos reiterado varias veces, no es una islamización de militancia y de barbas, pero está dando el camino para que eso ocurra con tal de que lo dejen a él en el poder. Entonces una persona manipuladora, calculadora, maquiavélica, que dice, yo no sé qué va a hacer él de andarse dando golpes de pecho y rezando en la mezquita, ¿no? Pero él va y se quita los zapatos y se hace al lado de las oraciones del viernes, hace todo el culto con el fin de tener a toda esa masa convencida de que él es la salvación. Ya lo explicamos muy bien la atracción que hizo con el Hagia Sofía, de convertirla en la mezquita, mejor en el museo que fue después de mezquita, retornarlo a que sea la mezquita más importante para que todo el mundo musulmán confluya allá y se forme el imaginario del mundo musulmán, que es que necesitamos a este gran líder que nos oriente otra vez como imperio. Puede que ya con Arabia Saudita no le cuadre, pero, pero el intento hay que hacerlo, ¿no? Bachar al-Assad, él todo el tiempo lo consideró un enemigo por varias razones. Es que Bachar al-Assad es chiita, o sea que está más cerca de Irán. Y este señor Erdogan es sunita, que está más cerca de la línea de los Emiratos, del Golfo Pérsico y de Arabia Saudita y de los hermanos musulmanes de Egipto. Entonces, hace poco, Qatar, que es el país que mueve todas las cosas novedosas, porque también juega con su poder geopolítico, y aquí lo vimos en un conversatorio largo que hicimos, promovió que los países árabes ya no castigaran más a Bachar al-Assad, porque lo que está perdiendo es el pueblo sirio. Entonces, que lo que tienen es que reabrir negociaciones, inversiones, intercambios culturales, intercambios económicos, etcétera, y revivir la economía siria. Entonces, este señor inmediatamente vio que no se podía quedar fuera del tren de la historia. Entonces dijo, no, no, es que yo nunca he sido enemigo de Bachar al-Assad, lo que hemos tenido es diferencias, pero ahora Bachar al-Assad será bienvenido en Turquía y nosotros somos bienvenidos en Damasco. Como lo ven, es una persona muy hábil, muy sagaz, muy sin escrúpulos y sin ningún precepto para hacer lo que le conviene. Y con todo eso genera populismo, que es lo que hacen los señores de esa línea. Aquí hay algo que parece como ridículo, ¿no? Porque ¿cómo así que un presidente prohibiendo que se fume en un país? Claro que la medida por sanidad a todos nos parece una maravilla, ¿no? Pero pues eso no es como para tenerlo ya a un nivel de, de decisión gubernamental total. Pues entonces todo el tiempo se la pasó diciendo que él combatía, invitaba a no fumar porque eso hace daño, porque eso va en contra de Alá, la religión, de no sé qué, que eso es pecado y tal. Y entonces le dio por salir a la calle por sorpresa o cuando iba a alguna actividad y veía a alguien fumando, él iba en el carro, entonces inmediatamente le ordenaba al conductor que parara, se bajaba él personalmente y le decía, hombre, no fume, mire,
hagamos una cosa, firme un compromiso aquí y saca una hoja de que usted no vuelve a fumar. Y entonces esto lo publicamos por los medios y usted sale después en los medios, aquí lo contactan y lo publican. Usted firmó conmigo y aquí está la foto y no hay que bla, 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 bla. Listo. Eso le dio espectáculo y ganó puntos con eso. Contrató con Rusia que le construya una planta nuclear. Él dice que con propósitos civiles, pero es una puñalada trapera a todo Occidente porque construir una planta nuclear tiene la capacidad alemana, Holanda, Francia, de pronto hasta España la puede tener, no sé, el Reino Unido, Estados Unidos, tienen la capacidad de construirle una planta nuclear a Turquía. ¿Por qué tenía que contratarla con Rusia? Entonces ya queda dependiendo de la tecnología, entonces no puede romper relaciones con Rusia. Y ahí ustedes ven que hay una intención malévola. Hubo un descubrimiento de gas en el Mar Negro y Turquía pues tiene tecnología, es un país que ha desarrollado muchos aspectos, pero adivinen con quién hizo el contrato o con quién está buscando hacer los contratos de la explotación, con Occidente o con Rusia. Entonces, esa doble moral preocupa. Ha incrementado muchísimo la tecnología militar y, y está fabricando elementos que inclusive le ha vendido a Ucrania unos drones con los cuales Ucrania ha afectado harto a Rusia, pero a la vez le ha vendido eh, por lo menos información, no tiene la claridad si armas a Rusia de cómo hacer ciertas armas que está fabricando Turquía. Y ya hizo el primer automóvil eléctrico que se fabrica en esa zona con tecnología turca. Entonces, todo eso, a pesar de que la economía se disparó, siempre tiene elementos, tiene margen de maniobra para decir qué está haciendo. Y todo lo que sea de la crisis turca hace exactamente como Petro. En la crisis siempre busca cómo voltearla, generar un conflicto por otro lado y poner a todo el mundo a pelear en el conflicto mientras él sigue avanzando y metiendo sus caballos de Troya. Ahora, pasemos a esto. ¿Qué es lo que busca Erdogan? Entonces, en el frente interno, él lo que busca es fortalecer su línea de pensamiento, porque con estos 5 años que consigue, va para 25 y ya definitivamente se supondría que cumplió con el poder y tiene que entregarlo. Pues no, porque está metido ese miquito que les contaba yo ahora, que dice que faltando no sé cuánto tiempo, si él presenta la solicitud ante el Congreso le puede dar el visto bueno para que vaya para otra elección. Y que como él hasta ahora es la segunda, porque la primera fue un experimento, entonces la que debía ser la segunda fue la primera, entonces que esta es la segunda y que él puede presentar eso cuando tendría 73, 74 años de edad y podría quedarse por lo menos otros 5, es decir, hasta que tenga 80 años de edad. Y que en el frente interno lo que hay que incrementar es la cultura, la identidad con la idea de imperio y la identidad con que Turquía tiene que ser un país muy productivo, que exporte y que tenga las mejores relaciones con el diablo y con los ángeles. Entonces sí, que Rusia y Estados Unidos se odian a muerte y que nosotros pertenecemos a la OTAN. Así nosotros estamos en la OTAN, porque es que la ubicación geográfica nos lo da y necesitamos que la OTAN nos defienda si algún enemigo interno, externo viene a atacarnos. Pero nosotros no nos metemos en la guerra con nadie. Si la OTAN le declara la guerra a Rusia, no tenemos guerra con Rusia. O sea, ese doble lenguaje es peligroso, es manipulador y puede generar un conflicto grande. Y entre más crezca su poder, tanto militar como geopolítico, pues más complejas se ponen las cosas. Y a la vez se está convirtiendo como en un renovador del mundo musulmán, que tiene unas ideas supuestamente más de avanzada que los ricos estados del Golfo. Y él lo que piensa es convertirse en el epicentro que le recoge todo ese dinero, producen ellos, que les va a vender la tecnología y que va a hacer que Turquía sea el punto de llegada para recoger todo el poder y luego distenderlo hacia el mundo musulmán. Y en el frente externo lo que pretende, igualitico que Putin, es Estados Unidos es potencia, claro, lo hacen, y nosotros, ¿por qué no? O sea, en ese sentido es admirable, ¿no? Que dice, Turquía tiene todo lo que puede acopiar para ser una potencia, ¿por qué tenemos que depender de uno u otro? Entonces desarrollémonos, pero
como siempre se le critica a todos los dictadores, es nada de derechos humanos, nada de respeto a los trabajadores. Hágale que esto lo que hay que hacer es como China y como Rusia, ser fuerte. Entonces, por eso planteábamos al principio que el tema de los autócratas está cogiendo fuerza. Ahora, miramos esta lista larga, que ya la hemos mencionado, de algunas, que es la situación geopolítica actual de Turquía, que es miembro de la OTAN, pero juega a Dios y al diablo, que tiene una poca clara relación con Rusia, que el problema kurdo lo ha utilizado para masacrar a esa gente miserablemente ilegales que se han estado, o por lo menos una autonomía. Mm, La posesión que tiene Turquía sobre Chipre ya prácticamente se habla de Turquía occidental o Chipre oriental, pero bajo dominio turco. El genocidio armenio y la intervención en Nagorno-Karabaj es un punto que está ahí ardiendo y que puede ser la chispa para otro conflicto, máxime que los azeríes, los de Azerbaiyán, tienen mucha riqueza en este momento y Estados Unidos tiene unas inversiones grandísimas allá, que en el Mar Negro hay unas riquezas minerales todavía incalculables. Se especula hasta que hay minerales que podría, o mejor, que podría haber minerales que no están todavía catalogados en la tabla periódica. Esas son especulaciones, ¿no? Y las complicidades con los sunitas ya las vemos que no son porque el señor sea un Salam Aleikum de esos que se agachan a rezarle a Alá todo el tiempo, sino que él está utilizando ese argumento muy hábil con todo lo que aprendió en el seminario, en la madraza, y tiene la habilidad de combinar política con religión. Y tiene unas tensiones muy fuertes con Estados Unidos, lo cual ni le conviene a Estados Unidos, ni le conviene a la OTAN, y le conviene más a Rusia. Entonces, eso es un punto serio de pensar. Ya lo dijimos, la migración buena y mala está metida dentro de su vida geopolítica, pero él la aprovecha es por la posición geográfica para sacar dinero y luego, si esa gente hay que devolverla a pie, que se devuelva por el monte, por donde sea, eso ya no es problema de él. Él cumplió con no dejarlos pasar para Europa y los países europeos tienen que pagarle porque él está cumpliendo por lo menos esa parte del trato, que los trate como a seres humanos. Eso sí ya es muy difícil con ese gobierno, con esa situación tan compleja que se vive en Turquía. Entonces, tenemos aquí que lo que nos presenta es para la primera pregunta, es si la incidencia del señor Erdogan afecta, como lo vimos, la paz mundial. Uno, no incide. O sea, usted considera que no incide. Dos, usted considera que incide parcialmente. Tres, que es determinante en el futuro de la paz mundial. O cuatro, que puede haber una combinación de adopciones. Entonces, mi coronel Alarcón, como son dos preguntas y tenemos 11 personas en la sala, 6 para esta pregunta y 6 para la otra que viene enseguida. Adelante, mi coronel Alarcón. ¿Cómo no, mi coronel? Mi coronel, buenas noches. Entonces vamos con la incidencia de elección de Erdogan en la paz mundial. Para un primer punto, que es no incide, segundo, parcialmente, tercero, determinante, y cuarto, combinación de opciones. Vamos a darle la palabra entonces para que se vayan con las dos primeras al ingeniero Alfredo Gruber. Adelante, por favor. Ingeniero. Muy buenas noches a todos, un gran saludo. Mire, me pareció excelente la explicación del coronel Villamarín, como siempre. No hay duda, pues, que él estudió bastante el tema y él lo analizó profundamente. Sí, determinante. Yo creo que la incidencia de elección de Erdogan en la paz mundial es determinante. Yo creo que la expectativa que había en los países europeos era que perdiera las elecciones. Y con la mentalidad pues perversa que tiene, pues él logró sobreponerse a todas estas
pensamientos que consideraban que no iba a ganar las elecciones o tendencias y las ganó. Yo pienso que Erdogan está jugándose lo que bien mencionaba el coronel Villamarín, la reconstrucción de su imperio. Y él está esperando el desenvolvimiento de la situación de Ucrania con Rusia, igual que los chinos. Yo creo que hay 3 países que determinantes en lo que puede ser la paz mundial o la expansión de la guerra o la destrucción del mundo, que son Rusia, China y Turquía. Porque Turquía, para Turquía, pues invadir Chipre, por ejemplo, y tomarse Chipre, invadir pues todas las islas colindantes con Grecia, invadir inclusive otros países como Grecia. Eso es parte de lo que ellos pueden pensar que pueden aprovecharse de una situación de guerra abierta en Europa para adjudicarse el territorio. Es indudable pues que él está jugando un doble juego y le está yendo muy bien porque está aprovechándose de todos por esa mentalidad pues mercantilista y oportunista que tiene. De tal manera pues que sí, definitivamente es determinante la elección de Erdogan en la paz mundial. Yo creo que él está como a la expectativa para poder moverse en una dirección que les permita anexarse el territorio. Esos son mis comentarios. Muchas gracias. En definitiva, la incidencia de la elección de Erdogan en la paz mundial va en dirección de la que incide, perdón, en que no incide o incide parcialmente. No, incide, es determinante. Es determinante. Yo creo que él está jugándose su imperio que espera reconquistar Corre la 3. como parte de su estrategia para anexarse el territorio. Ok. Gracias, ingeniero. Tiene la palabra entonces mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Yo escuchando toda la conferencia y viendo la calidad humana del presidente Erdogan, le digo que él va a hacer la combinación de todas las opciones, estilo Petro acá, que es que mira a ver de dónde saca tajada de lado y de otro lado y de otro lado, pero sin frentear absolutamente nada. Escribe una cosa por la mañana y por la tarde la borra. Gracias. Entonces, se va en el punto número 4, mi mayor, ¿cierto? Afirmativo, gracias. Gracias, mi mayor. Tiene la palabra entonces mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues hay unos comentaristas o analistas de última moda que están sosteniendo la teoría de que la globalización tiene varias tendencias. Y una de esas posibilidades de la globalización para crear un gobierno mundial unificado y una nación planetaria es la de seguir pasos progresivos. Y esos pasos progresivos sería revivir los grandes imperios que existieron en los tiempos pasados, para después unificar esos imperios, es decir, China, los zares, el Imperio Otomano, alemán, español, británico, etcétera, etcétera. Y que después entonces terminaría todo unificado, uniendo esos grandes imperios. Entonces parece que este señor Erdogan está pensando, yo no creo que él esté pensando en hacer parte del gobierno planetario, pero al menos por ahora lo más próximo es el Imperio Otomano, simplemente por patriotismo, nacionalismo, religión, etcétera, etcétera. Pero en esa manera, su continuidad en el gobierno es un factor determinante en la paz mundial.
Entonces, mi coronel, ¿qué punto o qué punto se escoge de los 4? ¿La combinación? No, el 3 es un factor Ok. determinante. Perfecto, mi coronel. Muchas gracias. Sí. Tiene la palabra mi coronel Ramiro Saldaña. Buenas noches, mi coronel, y buenas noches a la sala. Pues mire, yo no sé si estoy confundido con la pregunta. Si a mí me dicen incidencia de la elección de Erdogan en la guerra, si está diciendo en la paz mundial, no incide en la paz. Para mí, incide en la guerra. O sea, y yo no sé si me confundí con la pregunta, ¿sí? Entonces, no incide en la paz, incide en la guerra. Entonces, con ese silogismo, digamos, yo me voy por el punto 1, con esa aclaración que hago. No incide en la paz porque incide en la guerra. Gracias. Perfecto, mi coronel Saldaña. Muchas gracias. Tiene la palabra entonces José Ricardo Martínez Alfonso. Bueno, muchas gracias. El Imperio Otomano y la trascendencia histórica siempre ha sido a ser determinante, no solo en el desarrollo mundial, sino en la paz mundial y en el pensamiento también. Los kurdos, los otomanos, los árabes, los que habitan esa región del mundo, incluso manejan el imperio de Occidente como si fuera producto de un proceso de ellos. Erdogan es un personaje que siempre ha querido mantener esa situación de liderazgo, de demostrar que tiene mucho poder en un sector del mundo que manejan muchos de los mercados y de las relaciones internacionales. Es muy determinante ese manejo que ellos como cultura otomana siempre han hecho. En la parte de las ciudades en este momento, la carta de la urbanística de la ciudad del siglo XXI es la Carta del Hábitat 2 de Estambul, que obliga un poco al desarrollo de las ciudades con planes de ordenamiento territorial y otra serie de situaciones de las cuales incluso nosotros también hoy en día estamos dependiendo. Entonces, siempre han buscado ser determinantes. Los líderes que han tenido, pues han buscado y han mantenido su influencia. Y de todos modos, en este momento, con este proceso político, la gente ve que es una esperanza contra Rusia y ven que contra China también es un tapón especial. Y para los árabes es un sitio en donde todo el comercio es favorable para ellos en este momento. Gracias. Bueno, entonces, José Ricardo, ¿por cuál de los 4 te vas? Por el 3, muy determinante. Ok, muchas gracias. Mario Alberto, bienvenido. Tu concepto, tu análisis. Adelante, por favor. Gracias, Gabriel. Considero que es muy determinante y ya agregar más de lo que se ha dicho, pues es como llover sobre mojado. Gracias. Muchas gracias, Mario Alberto Posada. Tiene la palabra entonces mi coronel Carvajal. Gracias. Buenas noches a la sala. Dadas las consideraciones expuestas por mis antecesores, el tercero, determinante. Gracias.
Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Tiene entonces la palabra mi coronel Pachón. Don Eugenio, buenas noches. Muchas gracias por la información de la tarde, noche de hoy. La verdad que pues la intención de Erdogan es recuperar lo que tuvo el imperio en tiempos anteriores. Entonces, la comunidad lo va a apoyar porque van a creer de que él está buscando el bien de la comunidad, el bien de sus habitantes, el bien general. Entonces, lo considero de que es determinante la elección de ese ciudadano para recuperar lo que fue el imperio. ¿Y quién no quiere ser más grande de lo que no es hoy en día cuando lo fue en épocas anteriores? Gracias. Gracias, mi coronel Pachón. Tiene la palabra Luis Vanegas. Mi coronel, buenas noches a la sala. Sin duda, determinante. Sencillamente las intenciones de Erdogan, aparte de buscar nuevamente la grandeza del Imperio Otomano, es reafirmar el control como tapón en esa área geográfica natural que tienen y mantener el dominio sobre esa parte de Europa y Asia, obviamente, que le va a permitir beneficios y engrandecerse aún más, que es igual lo que está buscando hacer Petro aquí, sin los beneficios para la nación, obviamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Vanegas. Mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, entonces vamos para la siguiente pregunta y después hacemos los comentarios. Es esa. ¿Cuáles aspectos del proyecto político Fundel encajan en la actuación gubernamental de Erdogan? O sea, aquí hemos visto un montón de cosas de lo que propone Fundel, de la idea de formar un proyecto político, de la idea de pensar en proyectos a largo plazo, etcétera. Entonces, de lo que ha planteado la Fundación, ¿cuáles encajan o positiva o negativamente, pero encajan? Porque él puede que encaje, pero lo está utilizando negativamente. Entonces, nuestra pregunta, para que reflexionemos un poco en torno a lo que plantea la Fundación y lo que, al cotejar unos pensamientos diferentes y actuaciones diferentes, en qué coinciden o en qué pudiera haber analogías o en qué pudiera encajar uno con otro o en cuál definitivamente hay choque. Escuchar el concepto de cada uno. Okay. Vamos a empezar entonces por donde terminamos. Por favor, tiene la palabra. Bueno, vamos por el centro. Mi coronel Pachón, adelante. ¿Cuáles aspectos del proyecto político Fundel encajan en la actuación gubernamental de Erdogan? Adelante, por favor. Pues, don Eugenio, yo creo que el político siempre, así no cumpla con lo prometido, con sus planes de desarrollo, pues siempre va a sacar a relucir que él lo que está haciendo, lo que está proponiendo, lo hace por el bien común, por el éxito, por el desarrollo, por la integración. Y esos son los aspectos que hasta el momento le he entendido al proyecto político de Fundel. Entonces, es un poco ambigua la situación de una persona que pretende hacer cosas por una parte, pero va en contra de determinadas situaciones de la mentalidad del pueblo. ¿Sí? Es el caso de la religión o de inmiscuirse prácticamente en la vida privada, porque imagínense que pretender que la gente no fume, pues es una tarea dispendiosa, pero quienes entienden de que esa actividad es
en procura de mejorar la salud, pues cualquiera se anima. Ese es mi concepto. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra entonces Luis Vanegas. Gracias, mi coronel. Yo creería que respecto con el proyecto político de Fundel, con Erdogan, esa actuación lo que busca la integración. Creo que es como el factor común ahí, pero a diferencia de Erdogan, pues la fundación está buscando unir no solo las reservas como tal, sino lograr llegar a la población en general. Erdogan lo está haciendo de una forma que vende como un ideal nacional, pero su trasfondo es más un interés personal que nacional, buscando sembrar ese nacionalismo para adquirir poder, no para servirle a la nación, sino para servirse de la nación. Muchas gracias. Gracias, Luis. Tiene la palabra Mario Alberto Posada. Adelante, por favor. Uy, se cayó la señal de... Bueno, entonces vamos con mi coronel Ramiro Saldaña. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Yo había participado en la anterior, pero en esta vuelvo y participo, ya que me dio la palabra. No, yo creo que no encaja confundir en la parte de la ética. No se está buscando el bien común para el pueblo como lo busca Fundel, para un país, trabajando en política con ética y militancia con ética. Ahí veo choque entre este presidente recién elegido, Erdogan, y Fundel. Gracias. Gracias, mi coronel. Tiene la palabra entonces mi coronel Carvajal. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, yo veo que ninguno de los aspectos, ¿no?, del proyecto político de Fundel encajan en las decisiones de este señor Erdogan. Muchas gracias. Gracias, mi coronel Carvajal. Tiene la palabra. Tiene la palabra mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues yo tengo la misma idea de mi coronel Carvajal. Es que los aspectos del partido político de Fundel no coinciden en nada al comportamiento y las actuaciones de este señor Erdogan. Porque Erdogan propone una dictadura disfrazada de democracia, muy similar a la de Fidel Castro, que no sabemos cuántos años va a durar, si lo mismo que duró la de Fidel Castro. Entonces, la dictadura de Erdogan en nada se asemeja a la democracia del proyecto político que está proponiendo Fundel. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel González. Tiene la palabra entonces José Ricardo Martínez. Bueno, como sabemos que no hay principios, no hay ética y no hay una cantidad de las necesidades que debe cubrir para el bienestar de un pueblo, pues al parecer no tienen nada que ver con los objetivos del Fundel. Gracias. Muchas gracias. Finalmente nos queda el ingeniero Alfredo Gruber. Adelante, por favor. Nuevamente, muy buenas noches. Bueno, yo pienso lo siguiente, ¿no? Voy a comenzar con las que no encajan, ¿no? Su permanencia en el poder, al costo que sea, y de la manera legal o ilegal. Su autoritarismo, su ambición personalista y su capacidad manipuladora y oportunista, el populismo que lo caracteriza y su doble juego. Eso es algo que en Fundel, pues,
no existirá jamás. Ahora, sí me llama la atención que hay cosas que sí debemos analizar, como por ejemplo los sentimientos nacionalistas. Yo creo que ahí hay algo pues que puede identificarnos, ¿no? La militancia es otra cosa pues que, a pesar de que es algo en el régimen de Erdogan, pues es una militancia más bien forzada, pues la militancia es algo que es importante para él, yo creo que también es importante para Fundel. Esos son básicamente mis comentarios. Y la ética, pues por supuesto que es algo que no encaja tampoco en Fundel. Esos son mis comentarios. Muchas gracias, ingeniero. Mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Escuchándolos a todos, vemos lo difícil que son las dudas metódicas, lo difícil que es ser completamente exacto en las ciencias sociales y particularmente en la política. Y eso nos da más campo de acción y de reflexión para entender las dificultades que encara permanentemente un dirigente en una comunidad, porque se suelta un problema como este y surgen puntos de vista variados, es lo lógico. Y entonces, ¿cómo hace el señor Erdogan? A la brava impone y cierra. Y esos son los aspectos que ustedes lo resaltaron muy bien, que en la Fundación lo que se pretende es discernir. Entonces, en esa parte de la enseñanza es fundamental y no tenemos la respuesta exacta, pero tenemos que hay posibilidades y que hay que orientarnos hacia lo que más le conviene a la sociedad, lo más benéfico y lo más cercano al concepto primario de la democracia. Entonces, nos parece que esa es la parte más enriquecedora de aquí y que nos damos argumentos para que no haya tantas polarizaciones. Y en el caso nuestro de las reservas, que no tenemos experiencia en política, que no nos dejemos apasionar, porque entonces aparece un candidato o una candidata hablando todos los días mal de Petro y ya de una vez decimos que esa es la que hay que seguir, puede ser que hay que seguir. Y resulta que no se trata de hablar mal del señor, sino evaluar los proyectos, de evaluar lo que hace. Turquía, en el caso específico del señor Erdogan, no han tenido la posibilidad nunca de ser analíticos ni críticos, porque han vivido bajo dictaduras. El Imperio Otomano es una dictadura. Kemal Atatürk creó un espíritu nacionalista, pero gobernó con mano de hierro. Y estos señores que ahora están en la línea de Erdogan están haciendo lo mismo, con mano de hierro, cada uno desde su óptica. O sea, si uno mira a los reyes de la época de Ciro el Grande, Jerjes, los demás, ellos llevan la misma línea de pensamiento. Entonces, los pueblos caen en esos errores y por eso veíamos el caso, pensé que alguno lo iba a referir, pero no lo escuché, el tema de que curiosamente las mujeres turcas que son de tendencia conservadora estén pidiendo es que les permitan ir a las universidades y a las actividades públicas con la burka y con la cara tapada, cuando en el mundo entero se les está pidiendo a los musulmanes que hagan lo contrario. Entonces es un efecto de lo que mencionó Alfredo, la militancia que se vuelve fanática. Entonces la militancia es necesaria, pero siempre con raciocinio, pero es muy necesaria, porque si no hay militancia no hay identidad. Entonces un trabajo permanente de formación de democracia, y en eso Estados Unidos lo ha logrado, con errores, con defectos, con problemas, porque no son perfectos, pero es el país que más ha logrado mantener esa línea. Y respecto a la duda que tenía mi coronel Saldaña en la primera pregunta, es que lo que se quiso preguntar es como más o menos enfocarla si en el futuro de la paz mundial, lo que viene para la estabilidad de la paz mundial, para que la paz se mantenga, aunque sea con altibajos, pero que se mantenga. Entonces, si la elección de este señor incide en el curso que puede tener la paz, romperse, destruirse, fortalecerse, entonces era en ese sentido que se preguntaba y claro, pues cada uno dio su respuesta muy válida también y muy analítica, pero insisto, lo más importante es que no tenemos respuestas de camisa de fuerza,
sino siempre la reflexión, siempre el análisis, y que todos estamos aprendiendo aquí. Y si nos ponemos a darle vueltas a las ideas y a los apuntes que tomamos después, nos damos cuenta que es que para gobernar hay que tener la mente muy abierta, la mentalidad muy amplia y estar dispuestos a escuchar todos los conceptos, y ya cuando toca tomar la decisión, pues buscar el curso de acción menos nocivo o más favorable a todo lo que se pretende. Y si se logra educar los pueblos, pues sería más fácil hacer ese acercamiento a esa gobernanza. Pero hoy nos ha quedado, me parece, hicimos un ejemplo de lo que está en el mundo, y muchas reflexiones, pero muchísimas. Una, por ejemplo, ¿cómo es posible que una sociedad como la turca, con tanto bagaje histórico, porque si ahí estuvieron los hicsos y los hititas, y estuvieron los romanos, y estuvieron los griegos, y estuvo Alejandro de Macedonia, y estuvo todos los sultanes, y desarrollaron universidades y estudios, hicieron muchas cosas de arquitectura, de ingeniería, de guerras, de procesos de cruces, de generaciones, de integración de Oriente con Occidente. Mejor dicho, si uno le pone a mirar la historia de Turquía, eso es apasionante todo lo que hay, como una sociedad que ha vivido y que generación tras generación ha pasado por todo ese proceso y están en este momento en manos de un dictador y obnubilados con lo que el señor dice, porque para que el 52% lo siga es porque tiene fuerza. Y que hizo trampa, pues seguramente sí, tenía el poder y lo podía hacer, pero las manifestaciones que salen a favor de él también son bastante grandes allá en Turquía. Entonces, eso nos pone a pensar, ¿no? Lo mismo que se pensaba, ¿por qué Alemania, que es un país que, una cultura, que Alemania más que país es cultura, que viene acumulada por siglos, se dejó manipular por Hitler? Entonces, estas personas que tienen las mentalidades extremistas y perversas y facilidad de expresión y habilidad histriónica, y que encuentran siempre un argumento sobre el cual gravitar, y lo hacen con una aparente convicción, como hacía Hitler, de la grandeza de Alemania, creer que el Estado tenía que ir más allá, y este señor con el cuento de la historia y la cultura, y permanentemente trabajando en la mente de la gente en eso, y llegar hasta el extremo de que él está pendiente de que nadie fume, cuando uno sabe que todo eso es populismo, pero lo está haciendo y le está dando resultados. O lo mismo la cultura china, ¿no? Miles de años de cultura, y aparece este señor Xi Jinping, y muy habilidoso con su cara de yo no fui, y los va manipulando. O la cultura rusa, la Rusia, que soportan tantos siglos bajo los zares, se rebota el pueblo teóricamente, está agotado en los zares, y lo tumban, se les cae esa revolución por el mal enfoque que tienen, y vuelve y le sube uno peor que los zares, y los tiene metidos en mil problemas, y lo siguen y creen que es la solución. Entonces hay un fenómeno sociológico interesante de la comprensión de las masas o de la comprensión de la política, que es donde queremos llegar. Y Colombia, que hemos vivido toda la vida en conflicto, y nos aparece ahora este señor con vendiendo costales llenos de humo, y anunciando que el embarazo se resume a 6 meses, y que vamos a vivir del aire porque no hay que explotar petróleo ni gas, y está logrando gente que lo siga. Entonces, es un fenómeno que hay que entenderlo, o tratar de entenderlo mejor, ¿no? Es difícil en el manejo de las masas, en el manejo de la política. Es cómo se manejan los discursos que sean atractivos y que, como ustedes mismos lo dijeron, que sea positivo, no que sea simplemente elaborado. Pues bien, nos parece, repito, que hicimos un ejercicio interesante que nos deja pensando a todos, porque no salimos con ninguna respuesta cuadriculada, sino con un espectro más amplio a mirar. Mañana haremos otro ejercicio interesante, para el cual les pedimos nuevamente que inviten personas. Es que vamos a coger lo que fue el Frente Nacional en Colombia y lo vamos a examinar sin pasiones. Nos pasó esto en el Frente Nacional, y de allá para acá, después del pacto, tenemos un ABC de lo que ha ocurrido, pero Colombia necesita una prospección. ¿Qué debe venir? ¿Hasta qué punto eso que se acordó ahí
sirve o no sirve, o sirvió o no sirvió, o qué es lo que hay que revisar, por dónde es que hay que echar el camino, a ver si se le encuentra una luz a este túnel. Porque lo más fácil es hacer lo contrario. Es que el Frente Nacional no sirvió porque entonces por eso sigue el conflicto. Y ya, listo. Entonces, estamos condenados a estar en conflicto toda la vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que no sirvió realmente? ¿Qué es lo que plantean esta gente, Petro y sus bandas? ¿Qué es lo que se plantea desde la academia? Y entonces miramos a ver de cuál puede ser una luz para que si las personas que después vean los videos digan, bueno, aquí hay algo de dónde coger y no seguir enfrascados en lo mismo, dándole vueltas al cocho al remolino. Pues muchísimas gracias a todos, una feliz noche, que Dios nos siga bendiciendo y nuevamente nuestra gratitud por su participación. Gracias y feliz noche para todos.